Presentarte y comenzar. Ok, bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí en el seminario. Esta vez tenemos a una de nuestras estudiantes que han sido destacadas y que sigue siendo destacada, pero ahora en el CIMAT. Eh, Ella es Rocío Ríos Sierra, a quien agradecemos que haya aceptado darnos una plática de lo que está estudiando, y pues nos va a hablar sobre el problema móduli de haces vectoriales. Muchas gracias, Rocío, y adelante. Bueno, primero que nada quiero agradecer a los organizadores por la invitación y pues por darme este espacio para pues dar una idea de qué es el problema de tesis que estoy tratando de resolver, ¿no? También como no los veo, entonces siéntanse en la libertad de interrumpirme en cualquier momento para que pues yo alguna duda que tengan pues la solucionemos, ¿no? Entonces, pues bueno, como dice el doctor Florencio, yo les vengo a platicar sobre el problema móduli de haces vectoriales. Conforme vamos a ir dando la charla, les voy a ir pues platicando a qué me refiero con un problema móduli. Vamos a ver que para tener un problema móduli tenemos ciertos ingredientes necesarios y vamos a definir qué es la solución a un problema móduli en general. Y después les voy a definir qué son los objetos con los que voy a estar trabajando, que van a ser haces vectoriales sobre curvas proyectivas. Y pues voy a definir cómo es que estamos atacando este problema, ¿no? O al menos qué resultados es que ya existen hasta el momento, hasta la fecha. Eh, bueno, la plática va a ir en este sentido. Voy a dar como que un ejemplo para la motivación de a qué me refiero con los problemas móduli. Vamos después a definir ya con formalidad qué es un problema móduli y qué es una solución a un problema móduli, que es a lo que nosotros llamamos espacios móduli. No sé si alguna vez lo han escuchado. Y pues más adelante ya empiezo a definir mis objetos con los que estaré trabajando y pues voy a construir ahora sí el problema móduli de haces vectoriales, ¿no? Entonces, Riemann fue la primera persona que utilizó el término móduli en sinónimo a parámetro, porque cuando él estuvo trabajando con superficies de Riemann, él quería ver si podía extraer de una superficie de Riemann un valor, en este caso un parámetro, que me determinara a la variedad o a la superficie de Riemann. ¿En qué aspecto me refiero a decir que me la determina? Quiero decir de que si yo tengo otra superficie de Riemann que tiene ese mismo parámetro, entonces es porque estas superficies de Riemann deberían ser la misma, es decir, debería haber existido un isomorfismo de variedades que me decían, estás trabajando con la misma variedad, ¿no? Entonces, en esa esencia surge el término móduli. Más adelante, Mumford establece la definición formal de qué es un problema móduli, define, de hecho, como que los ingredientes esenciales para tener esta construcción de tipo de problemas, y más adelante también da, pues, qué es la solución, ¿no? Entonces, para ir más o menos como dando un panorama de a qué me refiero con sacarle lo esencial a un objeto que yo quiera estar estudiando con este del parámetro, pues voy a empezar como dando una idea, ¿no? O sea, por ejemplo, consideremos dos superficies en el plano. Yo quiero ver cuándo estas dos superficies me están determinando la misma, ¿no? Es decir, cuándo puedo decir que a pesar de que puede estar regado de distinta forma en el plano, en cierta manera realmente dices, bueno, es que solamente las estás viendo de diferente distribución. ¿Y cómo digo eso? Pues realmente lo único que estoy diciendo es que dos superficies van a ser equivalentes o van a decir, me van a determinar el mismo objeto si yo puedo llevar una superficie mediante traslación a la otra, ¿no? Entonces, dicho de esta manera, realmente lo que me está diciendo es, bueno, mis objetos, los que voy a estar trabajando, para no estar trabajando con el montón de circunferencias que yo puedo definir en el plano, solo me voy a concentrar de aquellas que estén centradas en el origen, es decir, circunferencias céntricas en el origen, ¿no? Es decir, esto me lleva a estudiar a mis objetos que son círculos en el plano, a solo estudiar aquellos círculos que son concéntricos en el origen. Ahora digo, bueno, ya vi que
con esta relación de equivalencia o esta identificación de círculos, yo tengo una colección de circunferencias. Ahora quiero decir, bueno, ¿y de qué manera puedo yo decir que un círculo es distinto a otro, que también esté centrado en el origen? Y la única manera de decir que son diferentes es decir, bueno, en mi relación de equivalencia es de que no pueda llevarme una mediante traslación a la otra. Pero más que eso, yo puedo ver que dos circunferencias centradas en el origen van a ser distintas si de entrada ya tienen radio distinto, ¿no? Porque no hay ninguna traslación que haga que un radio pues se haga más pequeño, ¿no? Entonces, en esencia, lo que estoy viendo es de que las clases de equivalencia de los círculos están determinados por el radio. Entonces, a eso es a lo que yo voy a llamar el parámetro de mi clase de equivalencia. Y estamos viendo de que para cada punto real, pues yo siempre me puedo construir una circunferencia centrada en el origen con ese radio. Entonces, todas las clases de equivalencia de nuestras circunferencias están en correspondencia con la recta real, ¿no? Y entonces estamos viendo que mi espacio de parámetros, que en efecto es como decir, estos valores determinan a mi clase de circunferencias, tiene una estructura bonita y es una estructura pues de variedad, ¿no? Real en este caso. Otro ejemplo que podemos estar considerando, decir, bueno, ahora ya trabajé con circunferencias, ¿qué pasa si trabajo con líneas en el plano? Puede ser en el plano complejo o en el plano real, pero lo que sí vemos es de que una línea está determinado como combinaciones lineales múltiplos escalares de un punto en mi plano. Es decir, dado un punto en mi plano complejo o en mi plano real, me puedo construir una línea o un espacio vectorial. Si les gustan los espacios vectoriales, podemos ver un espacio vectorial de dimensión 1 generado por un punto en el plano, ¿no? Y si, por ejemplo, si nos fijamos en la recta verde, si yo me tomo un punto en la recta verde y tomo otro punto en la recta verde, pues vamos a ver que estos como vistos como puntos en el plano, me van a determinar la misma recta, porque uno va a ser múltiplo escalar de la otra. Entonces, ahora digo, bueno, como no quiero dar una manera de decir que estoy trabajando con diferentes, decir cuándo estoy trabajando con la misma recta, pues tengo que dar una relación de equivalencia. Y entonces mi relación va a ser que dos rectas en el plano van a ser equivalentes si cuando estas las mire generadas por un punto X y esta línea generada por un punto X', van a ser equivalentes si solamente sí va a existir un múltiplo escalar, bueno, va a existir un valor complejo no cero, o bien puede ser un valor real no cero, como si estamos trabajando por el plano real, de tal manera que uno de los puntos es múltiplo escalar del otro, ¿no? Para los que les suene conocido, esto realmente lo que me está diciendo, esta relación de equivalencia, me está diciendo es que a puntos los estoy identificando con todos los múltiplos escalares de este punto en el plano, pero estoy exceptuando el origen, ¿no? Y con esta identificación realmente lo que estamos viendo es, estamos trabajando con la línea proyectiva. Entonces, dicho de otra manera, la línea proyectiva nos está parametrizando a todas las líneas que existen en el plano complejo, ¿no? Y en general, con esta misma noción, generalizando esta idea de líneas en... Perdón, ¿alguien habló? Ok, todo bien, va. Entonces, generalizando esta idea de líneas en el plano, si yo digo, bueno, ahora quiero ver qué pasa con las líneas que pasan por el origen, pero ya no del plano, sino de un CN más 1. Pues podemos tener justamente una misma identificación, determinar cuándo dos líneas van a ser equivalentes y solamente si pasa esta relación de equivalencia. Y entonces vamos a ver que el espacio proyectivo de dimensión n nos está parametrizando líneas que pasan por el origen, pero de Cn más 1, ¿no? Entonces estamos viendo que estos parámetros que yo les mencionaba o que justamente Riemann quería determinar, nos están dando la colección de todos estos parámetros, aparte de que nos dicen, bueno, dado un parámetro, te digo de qué clase de tus objetos estás hablando. Cuando hago toda esta colección de parámetros, tienen una estructura bonita, tienen una estructura de variedad, que son algebraicas, pueden ser espacios topológicos, cosillas así, ¿no? Entonces, eso es en esencia lo que
nosotros queremos rescatar con problemas módulos, es decir, cuando estemos trabajando con objetos, queremos identificar estos objetos y extraerles un parámetro a las clases de equivalencia, de tal manera que me digan, esta clase de equivalencia está determinado por este parámetro. Y más aún, cuando colecciono todas estas clases de parámetros, tienen una estructura de variedad, ¿no? Entonces, pues ahora sí, en formalidad, Mumford nos dice, ok, vamos a empezar a definir qué es un problema módulo. El primer ingrediente que vamos a necesitar para tener un problema módulo es tener claro cuáles son los objetos que queremos trabajar. Estos objetos pueden ser tanto algebraicos o geométricos, ¿no? Después de tener nuestra colección de nuestros objetos, dices, bueno, ¿de qué manera tú me vas a estar diciendo que dos objetos van a ser iguales? O de que estás hablando del mismo objeto, ¿no? Es decir, tenemos que dar una relación de equivalencia entre nuestros objetos de la colección. Otro punto que ese es punto muy importante es el de la noción de una familia parametrizada por una variedad. Aquí, si se dan cuenta, ya estoy metiendo un poco más de términos como algebraicos, geométricos en general, de que estoy pidiendo familias parametrizadas, pero por variedades, ¿no? Estas variedades pueden ser algebraicas, topológicas, diferenciables, como a ustedes les guste, y la noción de familia no existe un término como tal. ¿Por qué? Porque esta definición de familias parametrizadas por unas variedades se construyen conforme al problema que nosotros queremos encontrar, ¿no? No siempre van a decir como, si yo ya construí, por ejemplo, para el espacio de líneas que pasan por el origen, yo puedo dar mi definición de familias, pero ahora si trabajo, por ejemplo, por espacios de dimensión K en CN, ¿será que la misma noción de familias para estos problemas de diferente índole van a ser la misma? Pues la respuesta es no siempre. Entonces, esa noción es como que nosotros la adaptamos para que funcione. Pero lo que sí tiene que hacer es que dices, bueno, tal vez no te voy a poner restricciones en cómo vas a definirme tú una familia parametrizada por una variedad, pero lo que sí te voy a pedir es de que cumpla ciertos requisitos. Y el primero de ellos es de que si tú tienes una definición de familia parametrizada por una variedad, debe de satisfacer que cuando consideras una familia parametrizada por un punto, este te tiene que determinar un objeto de tu colección. Es decir, si estás parametrizando líneas, por ejemplo, una familia parametrizada por una variedad de mi problema de líneas que pasan por el origen, pues lo que vas a pedir es que una familia parametrizada por un punto tiene que ser una línea, ¿no? El segundo punto es de que debes de definir una relación entre las familias de tal manera que cuando las restringas a familias parametrizadas por un punto, pues estas familias, si eran equivalentes como familia, también deben ser equivalentes como objetos de tu colección, ¿no? Nuevamente, piensen, si estamos trabajando con familias parametrizadas por ese de tu problema de líneas, pues vas a pedir que esta noción de familia, si son equivalentes, cuando yo los miro por puntos, decir, bueno, estas líneas que nos estamos, que están determinando, deben de ser la misma línea, ¿no? Pues en mi relación de los objetos. Y los otros es de que dices, bueno, ¿qué pasa ahora si yo tengo un morfismo de variedades de S' a S y tengo una familia parametrizada por S? Pues existe o siempre se puede construir una familia, pero ahora parametrizada por S' mediante el morfismo S. Y lo que debe satisfacer ahora esta nueva construcción es que en principio es de que si yo tomo el morfismo de identidad de S en S, pues la familia que yo me construí mediante el morfismo S, pues debe ser equivalente con la familia con la que yo empecé. Y el segundo punto es de que debe satisfacer ciertas condiciones puntoriales, es decir, ¿qué pasa si tengo que se comporta bien mediante la composición, ¿no? ¿A qué me quiero referir con que se porte bien con la composición? Pues yo tengo una familia parametrizada por S y tengo un morfismo G que va de S' a S, pues puedo construirme una familia parametrizada por S' mediante la función G. Y a su vez puedo construirme una familia parametrizada ahora por S' mediante la función F, ¿no? Que es la que tengo en este aspecto, la que tengo acá, perdón. Y
Y ahora dices, bueno, pero también pudieses haberlo hecho desde entrada con la composición, ¿no? Pudieses haberte construido una familia parametrizada por S' desde la composición de F con G. Y lo que te dice es de que dices, bueno, no importa cómo tú construyes esta familia, el punto es de que estas dos familias que te vas a estar construyendo van a ser equivalentes. Es decir, estás llegando a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Si no, pues continúa. Aquí. Si tengo otra familia parametrizada, ¿esta definición depende de la familia parametrizada? ¿Otra vez? Perdón. O sea, ahí está mencionando que uno de los ingredientes es tener una familia parametrizada por una variedad S, ¿no? Exacto. Pero si yo tengo alguna otra familia parametrizada por una variedad, no sé, S1, Ajá. ¿hay alguna relación? ¿Son difiomorfas las estructuras? No sé. Ah, o sea, por ejemplo, lo único que te dice es de que, por ejemplo, para S', si es que estoy entendiendo bien tu pregunta, para S' tú puedes tener muchas familias parametrizadas, independientemente a las que te construyes con el morfismo S, ¿no? Lo que, Sí. o sea, esas familias no necesariamente todas tienen que ser equivalentes, pero los que te están diciendo es de que si aquellas por casualidad vinieron de ese morfismo y esta familia que ya habías fijado, entonces esas de ley tienen que ser equivalentes. No sé si eso deja claro. Sí. O sea, sí depende de la elección de la familia. Exactamente, sí depende mucho de, o sea, ya comienzo con una, entonces me construyo otra, ¿no? Pero estoy empezando de entrada que ya tengo una, pues, en ese, ¿no? Sí, ya. Ujú. Perdón. No, sí, está bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, continúo. Bueno, entonces, ahora dices, bueno, ya te construí el problema de un problema móduli, ya vi que la construcción de tener un problema móduli en cierta esencia tiene su, como que su chiste. Ahora dices, bueno, ahora si ya trabajé y ya me construí el problema móduli, ¿a qué me refiero con una solución a problema móduli, no? Entonces, una solución a un problema móduli es a lo que nosotros le llamamos un espacio móduli fino o espacio de solución, y esta consta de dos componentes, o sea, consta de una variedad, nuevamente, la variedad va a depender de si estás trabajando con variedades topológicas, con variedades diferenciables o variedades algebraicas, pero lo que sí me tiene que satisfacer esta variedad es de que está en correspondencia con las clases de isomorfismos de nuestros objetos. Es decir, cada punto de mi variedad me está determinando una clase. Eso es lo que te está diciendo esta correspondencia, ¿no? Y realmente esto es una biyección, ¿no? Es decir, todo punto de mi variedad me determina una clase. Por eso se le llama clase o espacio de parámetros. Muchos a veces lo conocemos como espacios de parámetros porque era en esencia eso de le estás extrayendo un parámetro, le estás extrayendo un valor a la clase de equivalencia de tal manera que cuando yo me restrinja solo a este valor, me dice, estás hablando de esta clase, ¿no? Y eso es lo que te dice esta biyección. Y la otra que es muy importante es que dices, bueno, no solo pido que exista esta correspondencia, sino que puedo encontrar una familia parametrizada por M, de tal manera que si por casualidad tenía otra familia parametrizada por otra variedad S, pues dices, bueno, con esta familia que ya tienes en S, te vas a construir un único morfismo de S a M. De tal manera que cuando haces nuevamente la construcción de, así como decíamos, otra familia mediante la función, perdón, aquí era phi de f, de la familia universal que nosotros ya teníamos, era el mismo. Es decir, si tienes una familia ahora parametrizada por S, cuando dices, esta familia realmente lo que te está diciendo, dices, no importa, tu familia la está describiendo cierta imagen en tu variedad M. Es lo que te está diciendo este morfismo. Si tú tienes una familia F, la familia F está determinándote un conjunto único en tu variedad. Y de tal manera que cuando tú restringas esta familia a esa imagen, es lo que te va a dar que decir, bueno, vuelves a rescatar esa información. Lo que te está, en general lo que quiero decir es de que esta familia, nosotros le decimos, es una familia universal en el aspecto de que esto te está describiendo toda tu información de tu problema módulo, ¿no? Es decir, cualquier otro valor que tú pudieras tener, esto lo tienes, seguro lo encuentras acá, o ya provenía de ahí, ¿no? Y es algo realmente muy fuerte. Porque no solo le estás pidiendo a que el conjunto de parámetros sea cualquier conjunto, tiene que tener una estructura de variedad.
Y cuando ya pides que tenga esa estructura de variedad, pues ya te puedes hacer muchísimas preguntas, ¿no? Puedes decir, bueno, ya sé que es una variedad topológica diferenciable, y dices, bueno, puedes empezar a ver si es suave, que si tiene espacios tangentes, puedes meterle muchísimas cosas, ¿no? Si es una variedad algebraica, si es una variedad proyectiva, en general, en fin, ¿no? Entonces, en, eh, en, en teoría está muy bonito, en la práctica no siempre se encuentra una solución a los problemas móduli, y cuando eso no pasa, pues al menos muchos la verdad se conforman con tener solo un espacio de parámetros, es decir, que exista esta biyección de nuestras clases de equivalencia, es decir, bueno, tal vez no está determinado de manera única en el aspecto que puedo tener, se me está no puedo identificar completamente estas clases de equivalencia, pero al menos sé que están metidas en una variedad, ¿no? Y eso es, pues, también algo difícil hasta eso de encontrar, ¿no? Entonces, con esto, ya di que es una solución. Ahora viene a la construcción de lo que yo quiero decir, ¿no? Que es el problema móduli de haces vectoriales, pero como les mencioné, para tener un problema móduli, son ciertos aspectos que yo les tengo que aclarar, y el primero es quiénes son mis objetos, es decir, quiénes son nuestros haces vectoriales. Entonces, antes de meterme con la definición formal de qué es un haz vectorial, se los voy a comentar en un dibujo. Bueno, en varios, de hecho. Un haz vectorial sobre una variedad M. Esta, nuevamente, la variedad puede ser la que más les guste, una variedad topológica, pues una variedad diferenciable, una variedad algebraica. Y si esta estás trabajando con una variedad topológica, entonces en principio tiene que ser topológico. Si esta es una variedad diferenciable, para hacer un haz vectorial tiene que tener una estructura de variedad diferenciable, y viceversa, ¿no? Todas las propiedades que tú le metas a la variedad, también debe de tenerla. Y entonces en principio va a ser nuevamente otra variedad con las mismas propiedades que M, y debe de existir un morfismo entre esta variedad E y esta variedad M, de tal manera que cuando yo me fijo en un punto de mi variedad M, su fibra va a tener una estructura de espacio vectorial, ¿no? Y la dimensión que yo le esté poniendo a las fibras va a ser a lo que yo le voy a denotar el rango de mi haz vectorial. Fíjese que lo que les estoy diciendo es que para todo punto de mi variedad M, su preimagen bajo el morfismo pi tiene una estructura de espacio vectorial. En principio estoy pidiendo que mi morfismo pi sea sea sobreyectivo, ¿no? Para que tenga esta noción de tener espacios vectoriales, ¿no? Distintos de cero, claramente. Y bueno, en la imagen podemos ver que para un punto, pues le estoy asociando una línea. Para cada punto les tengo asociado una línea. Y en principio, pues determinaría un haz vectorial de dimensión 1, ¿no? De rango 1, sobre la variedad de M. Ahora dices, bueno, ¿cómo se vería un haz de rango 2? Pues sería lo mismo. Si ahora considero mi variedad M como una línea, pues lo que estoy diciendo es a cada punto de mi variedad M, yo le estoy asignando un espacio, un plano, ¿no? Olvídense de esas líneas rojitas, esas no están determinando nada ahorita. Ajá. Y bueno, y como ustedes dicen, bueno, a cada punto su fibra me determina un espacio de vectorial, pero puede ser de muchas dimensiones, ¿no? Esa es una de las primeras preguntas. ¿Qué pasa si a un punto le pongo un espacio vectorial de dimensión 1, luego a otro punto le pongo otro espacio vectorial de dimensión 2? Pues te diría, si tú quieres tener un espacio vectorial, eso en principio no pasa. Y eso es lo que nos dice este dibujito. Es decir, puedo encontrar abiertos en mi variedad M, de tal manera que su preimagen va a ser un producto cartesiano. Es decir, realmente lo que te está diciendo es que todos los puntos en la variedad, sus preimágenes bajo el morfismo pi, es un espacio vectorial de todos deben tener la misma dimensión, ¿no? Eso es para que tengamos una noción de que estamos trabajando mediante espacios vectoriales de la misma dimensión, ¿no? Entonces, pues al menos creo que me gustaría que se llevaran con esta imagen en la mente de si alguien les pregunta qué es un espacio vectorial, es esto. Es un espacio, o sea, sobre mi variedad, que existe un morfismo donde a cada punto tengo asignado un espacio vectorial de cierta dimensión, ¿no? Pero es de tal manera que todos los puntos
los espacios vectoriales que yo les estoy asignando, pues tengan la misma dimensión. Y ahora sí, la definición formal. Pues yo en principio estoy trabajando con haces vectoriales holomorfos. Te van a ver por qué surge el holomorfo, pero en principio tú puedes definir haces vectoriales topológicos, diferenciables, como les comento. Todo eso dependerá sobre la variedad que ustedes estén trabajando. Si es topológico, pues definen haces vectoriales topológicos, diferenciables, en fin. Y voy a decir que tiene de rango n. Va a constar un haz vectorial, entonces, holomorfo sobre X, en mi caso, siempre voy a estar trabajando sobre curvas proyectivas algebraicas de rango n, pues va a ser una parejita, ¿no? Donde E, como les mencionaba, debe ser nuevamente una variedad algebraica, en mi caso, porque estoy trabajando variedades algebraicas, y debe de tener, y el morfismo debe ser un morfismo de E a X, pero también tiene que ser un morfismo de mis variedades, es decir, debe ser un morfismo algebraico, porque estoy trabajando con variedades algebraicas. Y debe ser su proyectivo, que es lo que les mencionaba, porque a todo punto le tengo que tener, debe tener una preimagen, ¿no? Y de tal manera, pues, esto de que puedo encontrarme cubiertas de mi variedad, de tal manera que localmente la preimagen de estos abiertos, pues van a ser productos cartesianos de del abierto por un CN. Y debe satisfacer, pues, de que cuando yo lo restrinja a las fibras de los puntos en X, pues tiene una estructura de espacio vectorial, que es lo que me está diciendo esto, que sea un isomorfismo, ¿no? Y de que sea holomorfo, ¿a qué me refiero que sea holomorfo? Pues estoy viendo, dices, bueno, ahora, ¿qué pasa si tú tienes dos conjuntos abiertos que no son disjuntos, ¿no? ¿Qué pasa con la estructura que tú le estás asignando a los puntos en esta intersección? Porque tú tienes una estructura dada para el abierto U alfa y tienes una estructura dada para el abierto U beta. Entonces te preguntas, ¿esas estructuras son compatibles? Y lo que te dice este punto es que sí, deben ser compatibles y deben de ser de tal manera que debe ser suave. Es decir, que existe un biolomorfismo. En mi caso estoy trabajando tal vez no lo mencioné, pero con variedades algebraicas complejas, proyectivas, ¿no? Entonces, por eso es que meto la palabra holomorfismo, ¿no? Funciones holomorfas en sí. Y realmente es lo único que te dices, es como, te lo estás pegando, estas estructuras están siendo compatibles, pero de una manera bonita, suave. Y pues para tener en mente como que algunos ejemplos de a qué me refiero con esto, pues si tú te tomas familias parametrizadas por una variedad X, pues realmente lo que te está diciendo, líneas parametrizadas por una variedad X, pues es a cada punto de mi variedad X le estoy asignando una línea, a cada punto otra línea y así. Entonces realmente lo que estoy haciendo, estoy construyéndome un haz lineal sobre X. Y le digo lineal porque es de dimensión 1. ¿No? Otro ejemplo puede ser que si tú te tomas una variedad diferenciable de dimensión n, pues nosotros sabemos que por ser diferenciable para cada punto de mi variedad tenemos su espacio tangente, el cual determina un espacio vectorial de dimensión n. Entonces podemos considerar a la colección disjunta de todos estos espacios tangentes y resulta que esta colección nos va a determinar un haz vectorial de rango n sobre x. ¿No? Hay algunas propiedades que surgen al estar trabajando prácticamente localmente con espacios vectoriales y es lo siguiente. Decir que si tú ya de entrada tenías dos haces vectoriales sobre tu variedad, puedes construirte muchos otros haces vectoriales mediante estos. En principio puedes construirte las dual, pues ¿cuál va a ser? Pues va a ser un haz de rango n, cuyas fibras va a ser el dual de las fibras que ya tenías asociadas anteriormente, ¿no? O en este caso, pues de las fibras de E de X. Ahora, también podemos construir la suma directa de dos haces vectoriales, que va a ser un haz vectorial de dimensión n más m, porque uno tiene rango n y otro tiene rango m, es decir, los espacios vectoriales en las fibras tienen esa dimensión, y pues, ¿qué haces cuando tienes espacios vectoriales? Pues tú puedes sumarlos, ¿no? Hacer la suma directa, y eso es lo que va a hacer la fibra. En la fibra lo que hice, le vas a pegar esto, le vas a pegar la suma directa de los espacios vectoriales que tenías en las fibras de E y de F, ¿no? Lo mismo puedes hacer con el producto tensorial de dos haces vectoriales, pues va a ser un haz vectorial de rango n por m, cuyas fibras pues va a tener esa estructura de espacio vectorial. También puedes determinar un haz vectorial lineal mediante un haz vectorial de rango n, y ¿cómo lo haces? Pues
vas a pegarle en la fibra ahora el wedge enésimo del espacio vectorial E de X, ¿no? Observe que como este tiene, estoy pidiendo que tenga dimensión n, pues cuando hacemos el wedge enésimo de este espacio vectorial, nos queda un espacio vectorial de dimensión 1. Por eso es un haz lineal, ¿no? Y así también podemos ir construyendo el haz homomorfismos, cuyas fibras pues van a ser los homomorfismos existentes entre las fibras, y cuando tengamos que F es igual a E, pues en vez de denotarlo como OM de E, E, pues los denotamos como los endomorfismos de las, ¿no? Y bueno, hasta el momento pues ya les platico un poco de mis objetos, ya vi algunos ejemplos y vi cómo puedo construirme muchísimos más mediante 2 de ellos, ¿no? Ahora la pregunta es, pero tu problema original era dame un problema módulo. Entonces, ya me dice los objetos, ahora dame cómo vas a identificar 2 de ellos. O sea, ¿qué vas a decir tú que son equivalentes? Pues para ello tengo que dar la definición de qué es un morfismo entre espacios vectoriales. Entre haces vectoriales, perdón. Y pues vamos a decir que un morfismo entre haces vectoriales de rango n y m va a ser un morfismo en principio de variedades, porque cada uno de estos tiene una variedad asociada, una estructura de variedad asociada, vuelvo a repetir, topológica, diferenciable, algebraica, y debe satisfacer que este diagrama conmuta, ¿no? Porque como esto es un haz vectorial, pues tengo un morfismo a X, F tiene un morfismo a X, y entonces quiero decir que si yo puedo darme un morfismo de AF, debe satisfacer esta conmutatividad. ¿Y a qué me refiero con que satisfaga esta conmutatividad? Pues lo único que me va a decir es de que si tú te tomas un punto en X y miras la fibra respecto a E, pues cuando lo mapees mediante el morfismo F, te debe de dar un subespacio vectorial, pero ahora de la fibra de ese punto en X, pero ahora en F, ¿no? Eso es lo que en esencia te está rescatando esta conmutatividad. Y pues vamos a decir que el morfismo es un isomorfismo, si en principio es un isomorfismo de variedades, y además vamos a pedir que cuando lo restringimos a las fibras, pues va a ser un isomorfismo de espacios vectoriales, ¿no? Y ya con esto, pues digo, bueno, eso va a ser para mí que una relación de equivalencia. Voy a decir que 2 haces vectoriales son equivalentes, sí son isomorfos. Y con esto ya puedo empezar a construirme mi problema módulo y de haces vectoriales, ¿no? Entonces mis objetos van a ser colecciones de haces vectoriales de rango n, perdón, sobre X. ¿Y por qué estoy fijando el rango? Porque como mi relación de equivalencia va a ser isomorfismos de haces vectoriales, en principio yo estaba pidiendo que las fibras tuvieran la misma dimensión. Entonces, pues no puedo trabajar con haces vectoriales de rango distinto porque no existe esta relación de decir, bueno, si están relacionadas, ¿no? Entonces, pues vamos a concentrar en estos objetos. Y ahora viene lo más complicado, que es una noción de familia parametrizada por una variedad, ¿no? Entonces, para mí, una familia de haces vectoriales parametrizadas por una variedad S, pues va a ser un haz vectorial de esta forma. Ahora les voy a describir cada objeto en esta familia. Este en principio es un haz vectorial de rango n, porque estoy trabajando con rango n, pero no de X, sino del producto cartesiano de estas 2 variedades. Y aquí le estoy pidiendo un factor lineal, ¿no? Aquí realmente estoy diciendo, hay una manera también de construir un haz lineal si existe un morfismo entre 2 variedades, ¿no? Que es a lo que nosotros le decimos el pullback. No quisiera como hablar mucho de ello para no enredarlos más, pero lo que me está diciendo es esto, es de que cuando yo restrinja, o sea, yo tome un punto en S, en mi variedad S, y yo restrinja este haz vectorial a la fibra X cruz S, pues sí me está determinando un haz vectorial de rango n sobre X. Ahora, ustedes pensarían, en general, pudieses haber empezado, ¿para qué le metes este factor? Pudieses haber empezado con un haz vectorial de rango n sobre el producto cartesiano y te va a estar dando lo mismo, porque cuando tú restringas ese haz vectorial sobre esta fibra, pues te va a determinar un objeto de tu colección. Pero el problema es de que como yo quiero generalizar mi noción de equivalencia de objetos a familias, pues mi noción natural sería pues usa la noción que sabes de isomorfismos, ¿no? Isomorfismos de haces vectoriales. Pero cuando nosotros trabajamos con isomorfismos de haces vectoriales, vamos a ver que 2 haces vectoriales
pueden ser equivalentes, van a ser isomorfos si tú le metes un factor lineal, que es justamente lo que te está midiendo esto, ¿no? Entonces, realmente este factor lo que te está midiendo es qué tan diferentes está un as vectorial de otro, pero ahora visto como familia. Por eso es que la noción de familia puede variar dependiendo tu problema, ¿no? Entonces, para mí, para poder trabajar con nociones de equivalencias en familias, voy a pedir esta noción de familia y esta equivalencia, ¿no? Creo que escuché por ahí algo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ok. Entonces, pues hasta ahí, ¿no? O sea, ya dirías, bueno, ya te construí el problema móduli de haces vectoriales, muy bonito y todo, y ahora la pregunta de millones, ¿esta cosa tiene solución? Pues no. O sea, es como de, con esto solo que me estás dando está muy chido, pero ni siquiera te puedo dar un espacio que te rescate toda tu información de tus haces vectoriales. Y entonces dices, bueno, ¿y qué pasa? Pues ya construí al menos todo lo que me pedía Mumford, ¿no? Para tener este problema, pero te dice Mumford, bueno, puedes construir el problema, la otra cosa es que tenga la solución. Y entonces para eso nosotros introducimos lo que son invariantes a nuestro problema móduli. Para haces vectoriales nosotros consideramos ciertos invariantes que son de importancia para nosotros y uno de ellos es el grado asociado a un haz vectorial. Y nosotros lo determinamos como el grado del haz lineal, ¿no? Por ejemplo, si yo me tomo un haz vectorial de rango n y considero su grado, el grado de mi haz vectorial va a ser el grado de mi haz lineal, que perdón, aquí era bueno, el determinante que yo les había comentado antes, ¿no? ¿Y por qué lo asocias? Porque dices, bueno, ¿y por qué no lo defines como el grado de, pues así nada más, ¿no? El grado de un haz vectorial así. ¿Por qué tienes que irte a los haces lineales? Pues porque resulta que los haces lineales sí están caracterizados mediante el grado, es decir, y este grado siempre es un entero. Entonces lo que me está diciendo es, tal vez para haces vectoriales su grado no es fijo o no tiene ni siquiera la esencia de decir que sería un grado, pero para haces lineales sí. O sea, dame unas lineal y te voy a decir a qué grado pertenece y viceversa. Dame un entero, te voy a decir a qué clase de haces lineales estás hablando. Entonces, por eso es como si tenemos bien conocido a los haces lineales, pues definimos el grado de unas de rango general como el grado asociado a la lineal que determina, ¿no? Y definimos a la pendiente como este número racional, ¿no? Que es el grado sobre el rango. Bueno, para aquí tal vez se me olvidó agregar un poquito más, pero el grado siempre es un entero y la pendiente es solo un racional, puede ser entero, viceversa, ¿no? ¿Y a qué me refiero con invariante? ¿Por qué decimos que es invariante? Pues porque lo que me dice ser invariante es de que si yo de entrada tomo un haz vectorial que tiene cierto grado y cierta pendiente y considero ahora otro haz vectorial que era isomorfo a él, entonces lo que me va a decir, ya ni siquiera te pongas a calcular el grado ni la pendiente. De entrada tiene que tener el mismo grado y la misma pendiente porque son isomorfos. Entonces lo que me está diciendo, isomorfismo preserva estos valores. Y otro que hay veces que también es muy necesario como invariante es la noción de estabilidad. Eso también lo determina Mumford. Y él dice que un haz vectorial va a ser semiestable si para todo subhaz vectorial propio la pendiente del subhaz es menor o igual a la pendiente del haz. Vamos a decir que es estable si esta desigualdad es estricta, ¿no? Y en caso que no tengamos esta propiedad, pues vamos a decir que nuestro haz vectorial es inestable. ¿Y por qué estoy diciendo, bueno, y estos invariantes, ahora si tú trabajas con estos invariantes, ¿será que sí puedes dar una construcción o al menos una solución a tus problemas módulos de haces vectoriales? Pues la respuesta es sí y parcialmente, ¿no? Y entonces uno de los primeros resultados que se demostró fue hecho por Grothendieck en los años 60 y él prueba que todos los haces vectoriales sobre curvas proyectivas de género cero son expresados como sumas directas de haces lineales, ¿no? ¿Y por qué solo trabajo con el plano? Dices, bueno, tú dijiste de curvas proyectivas de género cero y me estás mostrando solo a la línea proyectiva y esto es porque toda curva proyectiva suave de género cero es un P1. Por eso es que nada más les puse P1. Y bueno, y él caracteriza a los haces vectoriales de rango n y grado d como esta suma, ¿no? Es decir, siempre lo vas a poder escribir de esta forma, donde los numeritos A1 van a ser enteros
asociados a estos son haces lineales con grado A1 y la suma me tiene que dar el grado que estoy trabajando, ¿no? Y creo que eso sería todo. Y luego dices, bueno, y perdón, y aquí si se dan cuenta, estoy fijando solamente el rango y el grado. Y Atilla, también por esos años, él también logra dar una clasificación de haces vectoriales de rango N y grado D, para ahora, pero para curvas elípticas, es decir, para curvas proyectivas de género 1. Y dices, bueno, pero resulta que, si se dan cuenta, para esto solamente me bastó definir, establecer un poquito más como de restringir más mis objetos, ¿no? Ya no voy a trabajar solo de rango N, ahora voy a trabajar con objetos que van a ser rango N, pero le estoy pidiendo un invariante más, que es el grado. Y para estos, para curvas de género 0 y género 1, sí se tiene una clasificación completa. Y dices, bueno, ¿y qué pasa para las curvas proyectivas que sean de género mayor a 2? Sí existe pues una solución a este problema de haces vectoriales, y lo que te dicen es que sí, pero ya le tienes que agregar otro invariante más. Y a eso es a lo que le agregamos acá, le estamos agregando el invariante de ser estable. Y Mumford prueba que el conjunto de haces estables de rango N y grado D sobre curvas de género mayor o igual a 2, esta tiene una estructura de variedad cuasi proyectiva de dimensión. Esta, ¿no? Esto de ser cuasi proyectiva es que simplemente puedes ver a este conjunto, al conjunto MNDD, metido dentro de metido como un conjunto abierto de una variedad proyectiva. Eso es que sea una variedad cuasi proyectiva, ¿no? Y luego viene Seshadri y dice, bueno, si yo le agrego la semiestabilidad como invariante, pero cambio mi relación de equivalencia de isomorfismos a algo que yo le voy a llamar S equivalentes, pues resulta que esta nueva colección de familias, perdón, esta nueva noción de objetos que estoy trabajando, pues sí va a tener una estructura de variedad y me va a contener a la familia que ya había construido Mumford. ¿Y cuándo esta contención es una igualdad? Pues cuando el rango y el grado de mis haces vectoriales son con primos, entonces sí se tiene esta igualdad, y podemos ver que los haces vectoriales estables de rango n y grado d determinan una variedad proyectiva. Entonces realmente para haces semiestables y para haces estables sí se tiene conocido espacios de parámetros para estos haces vectoriales, pero para haces inestables el camino todavía falta mucho, ¿no? Y uno de los pequeños resultados que sí se ha tenido es hecho por Leticia Brambilla y Osvaldo Mata, y ellos demuestran que para los haces inestables, aparte de que le tienes que fijar, bueno, ellos trabajaron con rango 2, o sea, fijaron el rango, fijaron el grado, pero no solo bastó pedir rango, grado y estabilidad, sino que tuvieron que agregarle ahora un nuevo factor, que es la dimensión del espacio de endomorfismos. Y entonces ellos fijan esta dimensión y dicen, bueno, si tú lo agregas ahora o te restringes todavía más tus objetos, pues resulta que esta sí tiene una estructura de variedad proyectiva y tiene esta dimensión, ¿no? Es decir, el espacio de parámetros de este problema de haces inestables, de rango 2, con grado D, y dimensión de espacio de endomorfismos igual a 1 más K, está en correspondencia con una variedad proyectiva. Y entonces lo que falta ahora es qué pasa para los haces inestables de rango mayor o igual a 3, sobre curvas proyectivas de género mayor o igual a 2, ¿no? Y para esto aún no hay una clasificación. O sea, se han tomado muchísimos, hay artículos donde dan como una estructura parcial determinando más invariantes, pero todavía no hay como decir, bueno, todos los de rango 3, por ejemplo, están determinados por esta variedad, o su conjunto de parámetros está dado por una variedad de esta forma, ¿no? Entonces, eso es en lo que estoy trabajando ahora. O sea, el trabajo de tesis del doctorado es justamente decir, bueno, me voy a concentrar con los de rango 3, voy a ver qué técnicas de las que usaron para rango 2 me funcionan o se pueden generalizar para rango 3, y si me va muy bien, pues a ver generalizarlos para rango N, y si no, pues decir, bueno, ¿qué más técnicas tengo que utilizar, ¿no? Para haces de rango 3. O sea, porque de entrada lo que me está diciendo es tienes que pedirle más invariantes, ¿no? Aparte del rango, aparte del grado y aparte de la dimensión, tienes que meter tal vez otro factor ahí, o
pues estudiarlas, ¿no? Y eso es en lo que pues me encuentro trabajando en esos momentos. Ya tengo algunos resultados parciales, pero pues todavía me falta mucho, mucho campo. Y bueno, ya para concluir, pues nada más les agrego un poco de la referencias sobre los resultados que les estuve platicando, que les estuve mencionando. Pues en este es, Atilla es donde demuestra esta de las clasificaciones para curvas elípticas, o sea, curvas de género igual a 1. En este da Brambilla la clasificación para haces inestables de rango 2, Grothendieck para haces en curvas de género 0, Mumford da para haces semiestables en curvas de género mayor o igual a 2 y Sheshadri para haces semiestables con cierta relación de equivalencia, ¿no? Que les llamaban ese equivalente. Y pues eso era todo lo que les quería hablar. Gracias. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiera consultarle a Rocío? ¿Algún comentario? Espero que no haya quedado muy enredado lo que les traté de decir. No, estuvo bastante ilustrativa la plática. Muy interesante. Y difícil también, ¿no? Se Sí, ve. pues más que nada porque como que no hay como que no tenemos la noción de decir, bueno, tal vez necesitas, si le pones 5 condiciones más a tu colección de objetos, tal vez ya con estas sí encuentras una familia, ¿no? O sí encuentras esta solución. El problema es de que no sabemos cuántas condiciones le tenemos que agregar a nuestros objetos, pues, ¿no? Entonces yo creo que tal vez de entrada eso es uno de los principales problemas, pues, con los que nos topamos. Ujú. Pues, Muy bien. Bueno, ¿alguien? Si no, pues le vamos a agradecer a Rocío con un aplauso virtual. Y pues esperemos que no sea la última vez que nos visites, que nos ilustres con otra plática, ya que tengas más resultados, ya que tengas opciones también de poder platicarnos sobre tu trabajo en sí, ¿no? Claro. Ahorita entiendo que fue muy panorámica para acercarnos al problema Uh-huh. y sobre a lo que te estás dirigiendo, ¿no? Pero sí nos gustaría que en algún momento, en el futuro, nos digas, bueno, aquí está el resultado del teorema de Rocío, y eso es lo que obtuvimos, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pues si me vuelven a invitar, espero ya tener resultados y pues que entren los que ya entraron para que sigan la siguiente plática. Bien, pues ojalá que sí. Pues muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia, su participación y pues continuamos la próxima semana. Ya se les anunciará en tiempo la siguiente charla. Okay. Muchísimas gracias.